En la remota región de Siberia, la joven Milena creció ayudando a su padre en las labores diarias de la granja familiar. Lo que parecía una vida tranquila en el interior de Rusia, tomó un giro aterrador en noviembre de 2024, cuando el cuerpo de la joven fue encontrado en el corral de los cerdos, con señales de un ataque brutal. Aunque la policía consideró inicialmente que se trataba de un accidente, la pericia pronto revelaría que el destino de Milena fue producto de algo mucho más siniestro. Milena Sheveleva nació alrededor del año 2007, aunque la fecha exacta de su nacimiento no aparece en los registros disponibles. Vino al mundo en Siberia, una de las zonas más frías de Rusia, en un pueblo muy pequeño con apenas unas cuantas decenas de casas, esparcidas entre campos cubiertos de nieve y establos de ganado. Este lugar se encuentra en el distrito de Usursky, dentro del territorio de Krasnoyarsk, en la región centro-sur de Siberia. Milena creció en un entorno completamente rural, rodeada de praderas que durante el invierno quedan totalmente blancas por la nieve, lagos que se congelan por completo y viviendas sencillas que parecen haberse quedado atrapadas en otra época. Un sitio silencioso y apacible que terminaría siendo marcado por un crimen espantoso. Según distintas fuentes, Milena nunca salió de la zona donde nació. Jamás conoció una gran ciudad, nunca estuvo dentro de edificios altos ni centros comerciales y tampoco experimentó el clima cálido de otras regiones. El lugar más lejos al que solía ir era la escuela donde estudiaba, que estaba a unos 20 kilómetros del pueblo donde vivía. Su padre, un hombre llamado Viktor Shevelev, era el encargado de una gran granja de la región que prácticamente sostenía a gran parte de la pequeña comunidad donde vivían. Ese puesto de administrador colocaba a la familia en una posición un poco por encima del promedio local, lo que les garantizaba un nivel de vida algo mejor. Tenían una casa cómoda, ingresos estables para los estándares del interior de Siberia y eran bastante respetados por los vecinos. Además de Milena, sus padres tenían otro hijo. Su nombre no aparece en las fuentes, pero se sabe que es algunos años mayor que ella. Desde muy pequeña, Milena ayudaba a su padre con las tareas diarias de la granja que él administraba. No eran sus padres quienes la obligaban a trabajar, sino que ella misma, quien empezó a pedirle a su padre que le diera algunas tareas, porque le gustaba ayudar. Ya saben cómo es. Cuando un niño ve a un adulto trabajando, muchas veces piensa que es algo divertido y quiere participar. Desde entonces, Milena siguió colaborando con su padre en la granja incluso cuando fue creciendo. Sus padres contaron que era una chica muy responsable, tanto que, cuando ellos tenían que viajar para vender carne o resolver asuntos en Krasnoyarsk, era Milena quien se quedaba a cargo de la granja. Esto es algo bastante común en las zonas rurales de muchas partes del mundo, donde los hijos suelen ayudar a sus padres con el trabajo del campo desde muy pequeños. A los 17 años, Milena estaba cursando el 11º grado de la escuela. No tenía las mejores calificaciones de su clase, pero tampoco las peores. Era una estudiante promedio que mantenía una buena relación con sus profesores y compañeros. Algunos de sus compañeros la describían como una chica callada y bastante tímida. En el pueblo, la gente la recordaba con mucho cariño. Una de sus vecinas, una mujer llamada Vera, dijo que Milena era una chica muy buena, que siempre ayudaba a sus padres en todo lo que hacía falta. Otro vecino contó que Milena era muy amable y educada con las demás personas del lugar, y que nunca la había visto tratar mal a nadie. Milena tenía un novio llamado Vladimir Bedny, que en ese momento era un año mayor que ella. Él tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. Según distintas fuentes, se conocieron en una fiesta que se celebró en un pueblo cercano, y a partir de ahí, comenzaron a salir. Era una relación típica de adolescentes, mensajes en el teléfono, encuentros rápidos y algunos sueños sencillos sobre el futuro. El 23 de noviembre de 2024, los padres de Milena tuvieron que viajar a Krasnoyarsk para resolver algunos asuntos. Milena se quedó sola en la granja y a cargo de las tareas del lugar hasta que sus padres regresaran. Su hermano no estaba en el pueblo. Algunas fuentes dicen que fue con los padres a Krasnoyarsk, mientras que otras aseguran que se encontraba en otra zona atendiendo asuntos personales. De cualquier manera, durante el día todo transcurrió con normalidad, y Milena se manejó muy bien sola. Incluso se comunicó con sus padres para contarles qué tareas ya había realizado en la granja y cuáles todavía faltaban por hacer. Al caer la noche, Milena salió a alimentar a los animales que aún quedaban, pero después de eso, dejó de responder las llamadas de sus padres. La madre intentó comunicarse con ella muchas veces, una llamada tras otra, pero Milena no contestó ninguna. Muy preocupada y con la sensación de que algo no estaba bien, la mujer decidió llamar a Vladimir, el novio de Milena.
Le preguntó si Milena estaba con él, y el joven respondió que no. Entonces, ella le explicó que no estaba logrando comunicarse con su hija, y le pidió que fuera hasta la casa de la familia, y también a la granja, para comprobar si todo estaba bien. Vladimir dijo que iría a revisar y que luego les llamaría para informarles. En el camino intentó llamar a Milena, pero ella tampoco respondió. Cuando llegó a la casa de su novia, notó que no había nadie, así que decidió ir a la granja para ver si Milena estaba allí. Revisó uno por uno los pequeños establos donde se encontraban los animales hasta que, en uno de ellos, más precisamente en el corral de los cerdos, encontró a Milena tendida en el suelo, con el rostro gravemente herido, casi irreconocible. Al ver aquella escena, Vladimir salió corriendo hacia el pueblo mientras gritaba pidiendo ayuda. La escena era tan terrible que Vladimir no pudo soportarla y comenzó a vomitar. Algunos vecinos escucharon sus gritos y se acercaron rápidamente para ver qué estaba pasando. Cuando comprendieron la gravedad de la situación, llamaron de inmediato a una ambulancia y a la policía. Debido a lo aislado del lugar, ambos tardaron bastante en llegar, pero cuando finalmente llegaron, se dieron cuenta de que ya era demasiado tarde. No había nada que pudieran hacer por Milena, la joven ya había fallecido. Mientras todo esto ocurría, Vladimir volvió a llamar a la madre de Milena y le contó lo sucedido. En ese momento, los padres de la chica entraron en pánico y salieron de inmediato de donde estaban para regresar al pueblo. Debido a la distancia, ellos solo llegarían al día siguiente. Para que entiendan mejor el contexto, la región de Rusia donde ocurrió todo se llama Krasnoyarsk. Es un krai ubicado dentro de la región de Siberia, que forma parte de Rusia. Un krai es básicamente una división administrativa del país, algo similar a una provincia o un estado. Ahora bien, Siberia es la región geográfica más grande de Rusia en términos de territorio. Para que se hagan una idea de su tamaño, su extensión es casi el doble del territorio de Brasil. Y al mismo tiempo, que es la región más grande del país, también es una de las menos pobladas, con una población estimada de unos 37 millones de habitantes. Si lo piensan, es muy poca gente para un territorio tan enorme. Todo allí está muy distante: los pueblos, las ciudades, las escuelas y prácticamente cualquier servicio. Por eso, cuando los padres de Milena necesitaban resolver asuntos en la ciudad más cercana, muchas veces pasaban un día o incluso más tiempo fuera de casa, simplemente porque las distancias son enormes. En un primer momento, la policía investigó lo ocurrido como si se tratara de un accidente. Los agentes plantearon la teoría de que, mientras alimentaba a los animales, Milena pudo haber sido atacada por algún animal grande de la granja. Según esa hipótesis, ella habría caído, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Fue entonces cuando los cerdos comenzaron a devorar partes de su cuerpo, especialmente el rostro. La autopsia determinó que Milena aún estaba viva cuando los cerdos empezaron a morderla. Una de las mordidas alcanzó la arteria femoral de la víctima, lo que provocó una hemorragia masiva que terminó siendo la causa de su muerte. La policía formuló esta teoría del accidente porque en la construcción donde se encontraban los animales había corrales cerrados y separados. En algunos estaban los toros y en otros los cerdos, y entre esas áreas había un pasillo central. Hasta ese momento, la policía creía que los toros habían escapado, habían atacado a Milena y que ella cayó dentro del corral de los cerdos, quedando inconsciente, mientras los animales la atacaban después. Puede que a algunos les resulte extraño escuchar que los cerdos devoraron partes del cuerpo de la joven, pero para quienes no lo saben, los cerdos son omnívoros extremos, comen casi cualquier cosa orgánica que tengan a su alcance. Eso incluye carne cruda, restos de animales e incluso cuerpos humanos, y además pueden digerir los tejidos blandos con bastante rapidez. En una investigación rápida que hice, encontré numerosos relatos de granjeros que cayeron en corrales de cerdos, se desmayaron y terminaron siendo parcialmente devorados por los animales. También encontré el caso de una mujer que sufrió un ataque epiléptico mientras alimentaba a sus cerdos y los animales terminaron devorándola. Esto ocurrió en 2019 en Polonia. Y también está el caso de Robert Picton, un asesino en serie de Canadá, que alimentaba a sus cerdos con los cuerpos de sus víctimas. Lo hacía porque los cerdos tienen una enorme capacidad de digestión. Incluso pueden llegar a digerir algunos huesos, lo que le ayudaba a deshacerse de los cuerpos. Cuando los peritos llegaron al lugar donde se encontraba el cuerpo de Milena, notaron que la puerta que mantenía a los toros dentro de su corral estaba abierta y que ya no había ninguno allí. Los animales habían escapado. Ese detalle ayudó a reforzar la teoría inicial de que todo había sido un accidente. Pero en realidad, lo que le ocurrió a Milena fue mucho peor.
Lo sucedido dejó a los habitantes del pueblo profundamente conmocionados. Nunca habían presenciado algo así antes, un supuesto accidente que terminara de una forma tan brutal. Algunos vecinos comentaron que los accidentes en granjas podían ocurrir, sobre todo cuando se trabaja con animales grandes, pero nada que llegara a un nivel tan grave. El cuerpo de Milena fue trasladado para realizar la autopsia, y fue allí donde aparecieron los primeros indicios de que su muerte no había sido un accidente. Durante el examen forense, la mirada técnica y minuciosa del médico legista no dejó pasar ningún detalle. Al revisar las fotografías tomadas por los peritos, el médico notó algo extraño en la posición del cuerpo de Milena y también le llamó la atención que su blusa estuviera levantada. Otra cosa aún más inquietante fue que Milena tenía una herida en el muslo izquierdo, compatible con una perforación. Sin embargo, su pantalón estaba intacto. Era como si alguien le hubiera quitado la ropa, provocado esa herida y después la hubiera vestido nuevamente. El médico forense continuó con los análisis y más tarde confirmó lo que ya sospechaba. Milena no había sido víctima de un accidente, sino de un crimen, y peor aún, alguien había forzado relaciones con ella. También tenía una lesión en la cabeza que indicaba que había recibido un golpe muy fuerte con un objeto sólido. En ese momento el médico aún no sabía cuál había sido ese objeto. Las lesiones en sus partes íntimas indicaban que había sido víctima de una agresión ultrajante, algo que volvió el caso todavía más grave. Se extrajo ADN masculino del cuerpo de Milena, pero tardarían varios días en analizarlo para saber a quién pertenecía. Mientras tanto, durante la investigación, el primer sospechoso fue Vladimir, el novio de Milena. La policía fue muy dura con él e incluso llegó a amenazarlo, pero Vladimir no confesó el crimen. Contó todo lo que había ocurrido aquella noche. Dijo que estaba en su casa y que solo había visto a Milena durante el día, y que más tarde fue hasta la granja únicamente porque la madre de ella le pidió que fuera, ya que estaba muy preocupada por su hija. A pesar de las fuertes sospechas en su contra, Vladimir tenía una coartada sólida que demostraba que estaba en su casa antes de que la madre de Milena lo llamara. Por ese motivo fue liberado, aunque no quedó completamente descartado como sospechoso. Con el paso de los días, la investigación continuó, pero la policía no encontró nuevas evidencias que permitieran avanzar en el caso. El punto de inflexión en el caso llegó cuando finalmente se conocieron los resultados del perfil genético encontrado en el cuerpo de Milena. Según los análisis, pertenecía a un hombre llamado Igor Zhikov, que tenía 41 años en ese momento. La policía pudo identificarlo porque Igor ya había sido arrestado anteriormente, y por eso su perfil genético estaba registrado en la base de datos nacional de la policía rusa. Igor era conocido por ser una persona extremadamente violenta. Nació y creció en un pueblo ubicado cerca del lugar donde vivía Milena con su familia. Cuando tenía alrededor de 20 años, mató a su propio hermano con un arma blanca. Según las fuentes, el motivo habría sido una discusión por algo bastante trivial. Igor fue arrestado por ese crimen. Pasó 5 años en prisión y luego fue liberado bajo libertad condicional en 2007. Un año después fue detenido nuevamente, esta vez por robo. Tras salir de prisión por ese delito, no permaneció mucho tiempo en libertad, ya que pocos meses después fue arrestado otra vez, esta vez por asalto. Algún tiempo después, Igor volvió a quedar en libertad, y por un tiempo parecía que su vida se había calmado, pero solo lo parecía. Desde el año 2013 trabajaba como cuidador de ganado, y fue precisamente por ese trabajo que terminó conectándose con la familia de Milena, algo que explicaré más adelante. Igor vivía en una casa en el mismo pueblo que la familia de Milena. Su vivienda estaba a solo unos 150 metros de la casa de la víctima, y allí vivía junto a su esposa, quien también tenía varios antecedentes y había estado en prisión en distintas ocasiones. Tanto Igor como su esposa trabajaban en la granja que administraba el padre de Milena. Según las fuentes, la pareja realizaba diferentes tareas en el lugar, desde alimentar a los animales hasta ordeñar a las vacas. Pero había un problema. A Igor le gustaba beber, y no precisamente con moderación. Bebía todos los días, hasta el punto de que eso empezaba a afectar su trabajo. Por esa razón, Víctor, el padre de Milena y administrador de la granja, tuvo que llamarle la atención a Igor en varias ocasiones, ya que aparecía en el trabajo completamente borracho. Pero en lugar de reconocer su error, disculparse y prometer que no volvería a ocurrir, Igor respondía de forma agresiva a lo que Víctor le decía e incluso llegaba a insultarlo. Víctor sentía cierta lástima por la esposa de Igor, porque aunque ella también había tenido problemas con la justicia en el pasado, se mostraba como una trabajadora responsable que no causaba conflictos. Por ese motivo, Víctor intentó pasar por alto el mal comportamiento de Igor
y le dio varias oportunidades más para que no volviera a cometer errores. Desde su punto de vista, despedir a Igor también terminaría perjudicando a su esposa de alguna manera, aunque fuera indirectamente, y él no quería hacerle ese daño. Pero la situación llegó a un punto completamente insostenible. Igor aparecía borracho en el trabajo casi todos los días. No podía realizar ni siquiera tareas básicas en la granja, y eso estaba empezando a generar pérdidas. Entonces Víctor, al ver que tarde o temprano la responsabilidad también recaería sobre él, ya que no era el dueño de la granja, sino el administrador, decidió poner fin a la situación. Llamó a Igor para hablar, y le dijo que ya no era posible que siguiera trabajando allí. Según algunas personas que estaban cerca de ambos en ese momento, al ser despedido, Igor se enfureció y prometió vengarse. Ahora vamos al 23 de noviembre de 2024, el día en que ocurrió el crimen. Ese día, como era habitual, Igor pasó gran parte del tiempo bebiendo, pero además de eso, empezó a planear una forma de vengarse de Víctor. Cuando cayó la noche, Igor tomó un garrote y un cuchillo y se dirigió hacia la granja que administraba Víctor. Su intención era matar la mayor cantidad de animales posible y así provocar un gran perjuicio económico, tanto para Víctor como para el dueño de la granja. Sin embargo, cuando entró en uno de los galpones donde estaban los toros y los cerdos, se encontró cara a cara con Milena. Igor, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre la joven y la atacó. Milena intentó defenderse y luchó con él. Durante el forcejeo incluso le dejó un gran arañazo en el rostro, algo que más tarde serviría como otra prueba de que él había cometido el crimen. En medio de esa lucha entre Milena e Igor, la puerta que mantenía a los toros dentro del corral se abrió, y todos los animales que estaban allí escaparon. En un momento del ataque, Igor le dio varios golpes con el garrote en la cabeza a Milena, dejándola inconsciente. No satisfecho con lo que ya había hecho, Igor se aprovechó de la situación y forzó relaciones con la joven. Después le provocó una herida en el muslo izquierdo con el cuchillo que llevaba. Eso fue precisamente lo que el médico forense había notado. Había una perforación en el muslo de la víctima, pero su pantalón estaba intacto. Luego de eso, Igor volvió a vestir a la joven, tomó su teléfono móvil y soltó a los cerdos que estaban en el galpón, sabiendo que muy probablemente atacarían a la víctima. Creía que todo sería interpretado como un accidente y que incluso podría salir impune. Después de huir del lugar, Igor pensó en vender el teléfono de Milena, pero al revisarlo, vio que la pantalla se había roto durante el forcejeo que habían tenido. Entonces, decidió arrojar el teléfono a una chimenea para destruirlo. Mientras tanto, cuando Vladimir, el novio de Milena, encontró su cuerpo y salió desesperado pidiendo ayuda a gritos. Varios vecinos que vivían en las cercanías fueron a ayudar, incluido el propio Igor. Sí, él mismo. Cometió el crimen y luego apareció allí como si nada hubiera pasado. Pero recuerdan que Milena lo había arañado en el rostro durante la pelea. Igor intentó ocultarlo de todas las formas posibles. Salió de su casa con una capucha y una balaclava, algo que a varios vecinos les pareció extraño, porque notaron que no estaba actuando con normalidad. Uno de esos vecinos, llamado Vitaly Erbiagin, incluso habló con la policía sobre el comportamiento sospechoso de Igor. También les dijo a los agentes que había visto a Igor salir de la granja algunas horas antes de que encontraran el cuerpo de Milena. Sin embargo, a pesar de esa advertencia, los investigadores decidieron concentrar sus esfuerzos en Vladimir, el novio de la víctima. La policía solo fue tras el verdadero responsable después de que salieran los resultados del ADN, que confirmaron que Vladimir era inocente y que el verdadero culpable era Igor. Entonces, el 27 de noviembre de 2024, 4 días después del crimen, un equipo policial fue hasta la casa de Igor en el pueblo y lo arrestó. Igor no opuso resistencia y fue llevado a la comisaría más cercana. Su esposa estaba trabajando en la granja en ese momento, por lo que no presenció el arresto, pero cuando se enteró quedó bastante confundida. Ese mismo día, Igor fue llevado ante el tribunal más cercano, donde el juez responsable ordenó que permaneciera en prisión preventiva durante 2 meses mientras continuaban las investigaciones. Durante su primer interrogatorio, Igor admitió que efectivamente había estado en la granja aquella noche con la intención de vengarse de Víctor, su antiguo jefe. Dijo que cuando encontró a Milena en el lugar se asustó y que, según él, la joven se lanzó de repente contra él para atacarlo. Igor afirmó que entonces utilizó el garrote para golpearla en la cabeza, lo que hizo que ella cayera inconsciente dentro del corral de los cerdos. Cuando le preguntaron si había forzado relaciones con la víctima, Igor lo negó. Pero como se sabe, eso era mentira, ya que la autopsia confirmó que hubo otra agresión y que los exámenes realizados en el cuerpo de la joven coincidían con él.
Algunos días después, las autoridades decidieron realizar una reconstrucción del crimen para entender mejor cómo habían ocurrido los hechos. Igor fue llevado de regreso al pueblo, a la granja donde todo sucedió, y los habitantes del lugar tuvieron que ser contenidos porque intentaron abalanzarse sobre él para golpearlo. Durante esa reconstrucción, Igor dio más detalles de lo ocurrido, incluyendo información sobre la pelea que tuvo con Milena, y también sobre cómo quemó el teléfono de la joven en una chimenea. Cuando la prisión preventiva de Igor estaba a punto de expirar, el juez ordenó que fuera extendida. Poco tiempo después, fue acusado formalmente de haberle quitado la vida a Milena, de haber robado su teléfono, de haber abusado de ella y también de haber intentado deshacerse de su cuerpo utilizando a los cerdos. A finales del año 2025, Igor solicitó un juicio con jurado popular, ya que sabía que esa petición haría que todo el proceso judicial avanzara más lentamente. El juicio de Igor Zhikov se llevó a cabo en febrero de este año. Durante el proceso, intentó alegar que no tenía la intención de matar a Milena y que todo había sido un accidente. Sin embargo, el tribunal del jurado no aceptó esos argumentos y finalmente fue condenado a 23 años de prisión en régimen cerrado. Igor fue enviado a un lugar que en Rusia se conoce como colonias de régimen estricto. Estos centros están destinados a personas que han cometido crímenes graves, y las condiciones allí son muy duras, incluyendo trabajo forzado. El 26 de noviembre de 2024, 3 días después del crimen, la familia de Milena y prácticamente todos los habitantes del pueblo donde vivía se reunieron para despedirse de ella. La ceremonia fue sencilla, pero representó el último gesto de cariño de las personas que la querían y que tuvieron que decirle adiós. Milena fue enterrada en un cementerio del pueblo, junto a familiares suyos que habían fallecido años antes. Bueno, amigos, este fue el caso de hoy. No olviden dejar un like y un comentario para apoyar mi trabajo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.